Perfecto. Buenos días a todos y todas nuevamente. Es un gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Jocelyn Carías, gerente general de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Creo que todos los que están aquí son amigos y socios estratégicos de Recaínsa, pero si hay alguien que nos visita y nos acompaña por primera vez en alguno de nuestros eventos, déjenme contarles que Recaínsa es una organización latinoamericana conformada por profesionales y técnicos trabajando en los sectores salud y de las tecnologías de la información. Y nacimos en Centroamérica en el año 2013 con la intención de apoyar las estrategias nacionales y subnacionales de salud digital en nuestra región. Así que si gustas, Luis, puedes compartir la presentación para que demos inicio a este taller al que hemos nombrado importancia de una gobernanza de datos de salud en Latinoamérica y el Caribe, principios de gobernanza de datos en salud. Muchísimas gracias. Si gustas, puedes correr a la siguiente, por favor. Aprovecho antes de comenzar a hacer la presentación y dar inicio al evento. Vemos que por algún tema logístico, algunos se conectaron con mi link de la sesión, así que les vamos a agradecer que si hay algún nombre, perdón, duplicado, puedan actualizarlo y así poder saludarles y poder asignarlo sobre todo a las mesas de discusión conforme hemos organizado esa actividad, por favor. Luis, si puedes comenzar a compartir la presentación, te lo voy a agradecer para que demos inicio en el slide de la agenda, por favor. Es la segunda. Gracias. Y muy bien. Para comenzar, vamos a dar inicio con la agenda que hemos preparado para este taller. Y bueno, hemos preparado una agenda muy interesante para que discutamos en esta mañana, tarde, y vamos a hacerles una presentación de los principios de gobernanza de datos de salud. Y luego vamos a hacer un análisis del clúster de los principios de proteger a las personas. Luego vamos a tener una dinámica. Hemos organizado 5 mesas de discusión para que podamos conversar en cómo podemos adoptar estos principios y qué acciones deberíamos de tomar desde las distintas posiciones y cargos que ocupamos los que estamos aquí. Luego vamos a tener un pequeño receso y vamos después a regresar para conocer los resultados obtenidos en esas mesas de discusión. Y bueno, luego vamos a hacer un llamado a la acción, haciendo énfasis sobre la importancia de contar en nuestra región con un marco de principios que nos ayuden a fortalecer la gobernanza de los datos de salud en Latinoamérica y el Caribe. Y luego vamos a tener conclusiones y cierre del taller. Así que muchísimas gracias nuevamente. Siguiente, Luis, por favor. Y antes de comenzar a hablar sobre los principios de gobernanza de datos en salud, quiero presentarles al equipo facilitador que hoy me va a acompañar, este extraordinario grupo de profesionales que han estado participando activamente en el desarrollo de los principios de gobernanza de datos en salud. Primero quiero presentarles a mi amiga y colega María Isabel Iñigo. Siguiente, Luis, por favor.
María Isabel es argentina, ella es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en políticas públicas, cuenta con una diplomatura en Derecho de Salud de la Universidad Austral, es magíster en ética biomédica de la Universidad Católica de Argentina, es miembro del Comité de Bioética de Investigación de la misma universidad, es diplomada en calidad y efectividad clínica y seguridad del paciente. Es especialista en economía de la salud. María Isabel es la co-coordinadora de la Comisión de Ética, Privacidad y Seguridad de la RECAINSA. También es docente de maestrías y diplomaturas en salud digital e innovación en Argentina y en el exterior para los ejes Estado, persona y tecnología. Es autora de publicaciones y disertante en congresos. Bienvenida, María Isabel. También quiero presentarles a Mijail Santos Luján. Mijail es mexicano, actualmente residiendo en Ginebra y se desempeña como Team Lead de Comunicación Digital en el Partnership for Maternal Newborn en Shell Hill de la OMS. Es experto en desarrollo de estrategias de colaboración y comunicación utilizando plataformas digitales para fortalecer los esfuerzos de promoción y compromiso de su organización, primordialmente de los niños, adolescentes y mujeres. Mijail aporta su experiencia en los sectores privado, público y filantrópico, donde ha trabajado en el fortalecimiento de las asociaciones de diversos actores mediante el diseño y la implementación de medios innovadores de compromiso y comunicación. También ha realizado y publicado investigaciones sobre colaboraciones multisectoriales, donaciones filantrópicas e impacto social. Mijail tiene un máster en políticas públicas por la Lee Kuan Yew School of Public Policy de la Universidad Nacional de Singapur y una licenciatura en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido, Mijail. Qué gusto tenerte con nosotros. Y quiero presentarles, bueno, a Daniel casi todos lo conocemos, a Daniel Otsoy. Daniel es guatemalteco, es especialista en informática en salud, actualmente asesor técnico en salud digital para John Snow Inc. Daniel es especialista en transformación digital a nivel internacional, cuenta con más de 16 años de experiencia trabajando en Latinoamérica en proyectos de salud digital financiados por la OPS, por el BID, por el Banco Mundial, por CDC, por el Fondo Global, entre otros. Es cofundador y director ejecutivo de RECAINSA, es miembro experto del grupo de trabajo de salud digital de la Broadband Commission, es experto del grupo de trabajo del Digital Public Goods y presidente de la Comisión de Transformación Digital de la Organización Internacional de Telesalud y Telemedicina. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Y quiero presentarles también a mi colega y amiga Paula Eugenia Cohan. Ella es argentina, abogada dedicada al derecho civil, recibida en la Universidad de Buenos Aires, es posgraduada en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Rosario, es diplomada en Derecho 4.0 en la Universidad Austral de Argentina, es posgraduada en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada en Derecho Procesal Electrónico, es maestranda en Derecho Civil. Paula es co-coordinadora de la Comisión de Ética, Privacidad y Seguridad de Salud Digital de la RECAINSA. También es mediadora y docente. Bienvenida, Paula. Bueno, y por último, quiero presentarme para quienes no me conozcan. Yo soy Jocelyn Carías, soy hondureña, soy consultora de proyectos de transformación digital en el sector salud, soy gerente de RECAINSA y miembro de la junta directiva, soy miembro experta del grupo de trabajo de salud digital de la Broadband Commission for Sustainable Development y también soy miembro experta del Comité Técnico del Índice Global de Salud Digital. También trabajo como
bueno, colaboro como miembro experta del Círculo de Campaña y el Círculo de Política de Datos de la coalición de Transform Health. Soy miembro del Consejo Asesor del Global Digital Health Network. Soy co-chair del Grupo de Trabajo de Género, Diversidad y Equidad e Inclusión del Digital Health and Interoperability Working Group, liderado por Health Data Collaborative, y coordino también la Comisión de Género e Inclusión de RECAINSA. Muchísimas gracias. Siguiente, Luis. Bueno, y también quiero presentarles a Luis Otsoy, quien nos está apoyando con toda la logística del evento y que creo que es el culpable que muchos de ustedes estén apareciendo con mi nombre. Y bueno, ya dando inicio al tema que nos ha reunido en este día de mucha, alegría para todos los que trabajamos impulsando la salud digital en la región de Latinoamérica. En avance les compartimos algunos materiales para que pudieran tener un mejor contexto del tema a tratar el día de hoy. Sé que muchos de ustedes también han estado participando activamente en el desarrollo de los principios. Muchos de los que están aquí presentes participaron el año pasado en los talleres que RECAINSA organizó para Latinoamérica y también en los talleres globales y en la consulta pública de los principios. Y todos sabemos que con el aumento de la digitalización de los sistemas de salud se ha producido un gran incremento en la cantidad de datos de salud que se recogen y que se utilizan. Y reconocemos que tenemos una necesidad de una mayor y una gobernanza más equitativa en el uso de esos datos. Si bien es cierto, los países y las regiones de todo el mundo están instituyendo políticas y leyes de gobernanza de los datos de salud, todavía no existe un conjunto de principios integrales y globales, ni tampoco un marco de referencia mundial para guiar la gobernanza de los datos de salud en todos los sistemas y políticas de la salud pública. La armonización mundial de un conjunto básico de principios y un marco promoverá una comprensión común y la seguridad de los datos. Transform Health y RECAINSA han estado trabajando junto a otros socios a nivel regional y global para llenar este vacío, dirigiendo el desarrollo de un conjunto de principios de gobernanza de datos de salud basados en la equidad y en los derechos. Además, estamos abogando ante los gobiernos regionales y globales que puedan adoptar un marco global de datos de salud basados en estos principios. Siguiente, Luis, por favor. En la región de Latinoamérica y el Caribe, RECAINSA ha trabajado durante el último año y medio con nuestros socios, muchos de ustedes aquí presentes, para dirigir el desarrollo de los principios en nuestra región. A nivel global, este proceso ha sido impulsado y desarrollado en gran medida por la sociedad civil a través de un enfoque inclusivo y consultivo de abajo hacia arriba. El proceso se diseñó para reunir las perspectivas y los conocimientos técnicos, pero sobre todo para garantizar una participación significativa de diversos actores de todas las regiones geográficas y sectores. Más de 200 colaboradores de más de 130 organizaciones, incluidos gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y grupos de jóvenes, participaron activamente durante todo el proceso. Se llevaron a cabo 8 talleres globales y regionales
en regiones como África subsahariana, Oriente Medio, África del Norte, Asia Oriental, Asia Central, América Latina y el Caribe, en Europa del Norte y el Pacífico. También se llevó a cabo una consulta pública de un mes de duración sobre el borrador de los principios en los que muchos de ustedes participaron haciendo sus aportes y comentando el draft de los principios. Así que gracias a todos los que participaron activamente durante la consulta pública. Transform Health dirigió este proceso bajo la dirección del Data Policy Circle, del cual Recainsa es miembro activo. Siguiente, Luis, por favor. Hablando de los principios, una característica clave de los principios de gobernanza de los datos de salud es que estos principios aportan una perspectiva de derechos humanos y equidad al uso de los datos dentro y entre los sistemas de salud. Los principios se centran en la universalización de los beneficios de la digitalización del sector salud. Se basan en la cobertura universal de salud, que debe ser un aspecto central del diseño y del desarrollo de los sistemas de salud basados en datos. Y esto ha guiado el desarrollo de los principios. Los principios están orientados a apoyar los sistemas de salud pública de forma sostenible y de una forma sólida. Los principios aspiran también a fortalecer los enfoques de gobernanza en datos y esto ha guiado su desarrollo. También pretenden alinear a los responsables políticos y a otros actores claves en torno a una visión compartida de la gobernanza de los datos de salud en la que todas las personas y comunidades puedan compartir, utilizar y beneficiarse de los datos de salud. Los principios buscan reconocer y aprovechar las normas, los principios y las directrices existentes en el ecosistema de la gobernanza de los datos de salud. Es importante destacar que los principios son un paso importante y una contribución hacia el desarrollo de un marco de gobernanza de datos de salud a nivel mundial que proporcionaría los datos de salud. Por favor. En cuanto a los objetivos y a la estructura de los principios, déjenme contarles que los principios se agrupan en torno a 3 objetivos que están interconectados. El primer clúster de principios son los principios de protección a las personas, como individuos, como grupos y como comunidades. El segundo clúster priorizan la equidad, garantizando la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los datos de los sistemas sanitarios. Y el tercer clúster promueven el valor de la salud mediante el intercambio de datos y los usos innovadores de los mismos. Como les comenté anteriormente, los principios son diseñados para complementarse y reforzarse mutuamente. No están ponderados ni enumerados en ningún orden de prioridad. Están apoyados por elementos básicos que describen cómo se pueden poner en práctica. Siguiente, Luis. Y bueno, ya casi para finalizar y cederle la palabra a María Isabel, quiero contarles que los principios de gobernanza de los datos de salud incluyen 8 principios, como les comenté, agrupados en torno a los 3 objetivos interconectados que equilibran las perspectivas individuales y colectivas dentro de cada uno de los 3 objetivos. Los principios fomentan un enfoque solidario que maximice el valor de los datos de salud para toda la población.
Esto incluye principios básicos como proteger a las personas que consideran la importancia de la protección de los individuos, de los grupos y de las comunidades, que promueven el valor de la salud mediante el intercambio de datos y los usos innovadores de los mismos, hablando de la necesidad y de los beneficios colectivos de los sistemas de salud pública, y dan prioridad a la equidad, garantizando la distribución equitativa de los beneficios que se derivan del uso de los datos en los sistemas de salud. Se requiere de la equidad entre los grupos, además de la equidad entre los individuos. Voy a parar aquí y le cedo la palabra a María Isabel, quien va a compartir con todos nosotros sobre el primer clúster de... Gracias, Jocelyn, por esta muy buena presentación. Ante todo, y repitiendo también un poco lo que dijo Jocelyn, estamos muy felices de que estén ustedes con nosotros, tratando de armar en conjunto esto que es un call of action, un trabajo en equipo con ustedes que consideramos actores claves para seguir construyendo lo propio de estos principios, que es la bajada a su práctica, de la teoría a las prácticas. Entonces, en el hacer diario, cada uno de ustedes van a poder acompañar y ser parte también de esta transformación digital en salud, y los aportes van a ser sumamente bienvenidos. O sea que lo mejor va a venir después de esta explicación, que va a ser lo propio del taller. Lucho, yo te pido ahora si vamos a la rueda de los principios, por favor. Esta ruedita es muy amable, porque si ustedes ven desde el color violeta, pasa por un azul Francia y termina por este verde, esa es la gradación de cómo nosotros vamos llamando en la moralidad, en la protección del Estado, en el entendimiento de la sociedad, desde el individuo hasta la comunidad, cómo nos organizamos para gobernar nuestros datos en salud. En este contexto, fíjense ustedes que empezamos con este clúster de principios violeta, que es protección a las personas, que lo voy a tratar de explicar muy brevemente, y para que no abundar en más. Si nosotros estamos en un eje que es el sanitario, y lo propio de los sanitarios no dañar, nosotros nos anclamos en este principio hoy, no porque esté por encima, sino porque en base a los derechos humanos y en base al respeto a la persona, al medio ambiente y a lo que permite que accedamos a esa salud, tenemos que las cuestiones básicas asegurarlas. Este es el motivo por el cual nosotros estamos tratando hoy en este primer taller la protección de las personas, por ese no dañar y por lo aspiracional de la calidad. Proteger a las personas entra en el principio de la no maleficencia, pasa luego en este azul Francia que estamos viendo a lo que tiene que ver a la calidad, es decir, a lograr mejorar los sistemas y los servicios sanitarios, la promoción del intercambio de datos y la interoperabilidad, y facilitar la innovación, porque la innovación es ese algo que nos permite reconocer una necesidad en salud y otorgar una respuesta. Y ahora pasamos a la ruedita en verde del cómo nos está pidiendo las políticas públicas hacerlo. Y claramente es una priorización de la equidad. Es decir, que en términos de justicia lleguemos todos a ese mismo valor en salud. Esto es lo que llamamos acceso en términos de equidad. Entonces ahí vamos a tratar el marco regulatorio que a nosotros nos está gobernando, que es básicamente el DGPR, con las cuestiones morales que son propias de este clúster de principios, que es una tríada de principios, que tiene 3 bundles, 1, 3 otro, y el de priorizar la equidad va a gobernarse en términos de justicia con equidad y establecer las pautas. Lucho, ahí voy pasando al próximo slide, y al que sigue también, proteger a las personas. Vamos a lo propio de lo que nos tenemos que asegurar. La gobernanza de datos en salud no es algo que está escrito, es algo que básicamente se constituye con el hacer nuestro. Por eso existe un pedido, un call of action, a las autoridades, pero también a la sociedad, desde el individuo hacia las personas, desde el lugar donde nos encuentra. Entonces, para nosotros, el lugar donde ustedes están convocados hoy es un lugar clave y de un aporte magnífico. La gobernanza de datos en salud debe proteger a las personas, como dijimos, a los grupos y a las comunidades, contra los daños y violaciones en cada etapa del ciclo de vida de datos. Hay que
explicar esto. El ciclo de vida de datos a veces es muy difícil de medir, de encontrar. Entonces, lo que sí vamos a pedir, poder medir y probar, es la calidad que nosotros ponemos en seguridad, en respeto, en la privacidad, con los consentimientos informados, con la delimitación de las áreas de acceso, con el reconocimiento de para qué vamos a tomar esos datos. O sea, tiene que haber una proporcionalidad entre la necesidad detectada, el uso de ese dato y la respuesta. Ese bien digital que yo estoy generando o esa tecnología sanitaria que yo estoy generando, que puede ser sanitaria o puede ser tecnología de información y comunicación. Y esto es muy importante, porque yo no solamente me valgo de datos que provienen de metodologías científicas, sino que también me nutro de otros datos, datos secundarios, etcétera, etcétera, que adecuados a la metodología científica podrán integrar un conocimiento científico, pero no queda ajeno todo el resto de los datos. Entonces, es un core tenet de esto, un elemento esencial, abordar el riesgo individual y colectivo de la persona y de las poblaciones, recoger los datos con una finalidad definida, esto es la proporcionalidad de aquello que yo busco, que lo necesite, que conozca para qué investigo, que conozca para qué ingresa un dato para constituir una herramienta digital, recoger los datos personales o sensibles solo cuando es necesario y con el consentimiento informado. Sabemos que el consentimiento informado no es un bill de indemnidad, sino más bien es dar toda la información, más aún aquel que no puede acceder, aquel que no tiene conocimiento digital y aquel que está lejos de tener una posición dominante con respecto al conocer la materia digital. Entonces, utilizamos mecanismos seguros de recopilación, almacenamiento de datos, esto hace a la calidad y a la seguridad. Utilizamos la desidentificación o la anonimización del dato para resguardar cualquier cuestión sensible que pueda llegar a generar un sesgo o un daño directo al titular del dato. Establecemos mecanismos de protección para evitar cualquier sesgo que sea discriminatorio, estigmatice o que implique algún perjuicio por identificación de grupos, segmentación o estereotipación, y proporcionamos orientación específica para los grupos y poblaciones vulnerables. Yo les diría que subrayaría muchísimo este eje de gestión, de proporcionar orientación, porque con la tecnología eso nos es pedido en la protección a las personas. Alcanzar, cubrir ese gap de todo lo que tiene que ver con el literacy o el conocimiento acerca de lo que es interactuar con el mundo digital. Esa es la primera bondad que tenemos que asegurar y digamos que es el principio en equidad de la protección de las personas. Lucho, la próxima, por favor. Crear confianza en los sistemas de salud. Una vez que nosotros aseguramos o nos informaron o nos dijeron ese algo por el cual el dato va a ser utilizado, se genera lo propio de un vínculo. Y esto ocurre no solo entre dos personas, ocurre entre las comunidades y ocurre entre la ficción estatal y los distintos actores, ocurre permanentemente. Uno confía aquello que conoce, aquello que comprueba que alguna bondad le trae. Entonces, la gobernanza de datos en salud debe reforzar la confianza de los sistemas y datos, ¿no? De las prácticas, del uso del dato, porque acá no es, lo castigado no es usar el dato, sino que tal vez el daño por la no adecuación o proporcionalidad de ese dato. Y ahí, por ejemplo, un buen ejemplo tenemos la pandemia. En un caso de una emergencia sanitaria, lo propio de ese dato tiene una razón, que es la emergencia, frente a ocasión de muerte, frente a ocasión de desastre. Yo ese dato que estoy tomando, que tiene un fin específico sanitario, lo estoy adecuando a un bien común. Ese bien común excluye o se transforma en estas exclusiones al principio general de los datos privados pertenecen a la persona y requieren del consentimiento de la persona. Entonces, los elementos esenciales, más allá de que se nos están pidiendo transparencia, conocer la trazabilidad, la posibilidad de rectificar, todo esto está en el reglamento europeo y Paula lo va a explicar muy bien en su grupo de trabajo, tiende a buscar que opere la excepción de uso, datos para salud pública, uso, datos para un bien común, algo que va en esa ruedita al segmento superior de proteger a las personas, y es en ocasión de proteger a las personas y a las comunidades. Los elementos esenciales, respetar las mejores prácticas de protección de datos y privacidad, GDPR,
es calidad, 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 seguridad, 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 asegurar el consentimiento que sea informado y entendido, un consentimiento esclarecido, obtenerlo efectivamente, demostrar que lo tenemos, garantizar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los datos, lo cual implica la rectificación del dato, el retiro del dato, reforzar la gobernanza de los datos en salud con evidencias, con pruebas, porque trabajamos con datos, porque buscamos verdad, no porque querramos tomar los datos. Lo más perfectible es pasar del dato a la información y a la evidencia. Y en salud, la evidencia es un elemento importante para seguir trabajando en términos científicos, epistémicos. Y establecer procesos y sistemas transparentes. Esto nos es pedido por un principio general de legalidad, donde si yo tengo una posición dominante con respecto a conocer una tecnología o hacer de alguna manera un uso de un dato, yo arbitro como Estado esta posibilidad de el uso de datos. Las comunidades, a medida que más avanzan, más comprenden el acceso abierto a datos, a su gobierno abierto, al uso compartido de datos, porque lo disciernen como una bondad para su sistema. Lucho, la próxima slide. Garantizar la seguridad de los datos. Este es un gran reto, ¿no? Porque esto baja no solo desde lo declamativo de los principios, sino que ahí lo tenemos que bajar a sistemas de seguridad. Esto es calidad también. Y esto presupuso antes la interoperabilidad y presupuso estándares informáticos y presupuso el consentimiento de las personas. Y esto es muy importante, este eje, desde investigación hasta acceso. En toda esa regla ocurre todo esto. El Estado está presente en todo esto, la comunidad está presente, nosotros como personas. Entonces, requerimos fuertes medidas de seguridad, mitigamos los riesgos relacionados con las amenazas de seguridad, garantizar la transparencia en torno a las violaciones de los datos y considerar sistemas de datos federados. ¿Qué significa esto? La mayor transparencia es el grado mayor de perfectibilidad y de equidad. Aquello donde yo, en mi situación individual e integrando una sociedad, puedo decir de esto comprendo, de esto me beneficio, por eso entrego los datos, porque es en ocasión del orden público sanitario, que es beneficencia para la persona en sí. No tengo más para aportar y paso a lo más jugoso que es, Dani, tu intervención y después el taller. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a pasar a las mesas de discusión y solo, bueno, quizás explicar un poco la metodología y dinámica. Luis, si podrías dejar de compartir para poder mostrar un rato mi pantalla, por favor. Bueno, les puse el link de los principios en el chat por si quieren echarle un ojo. Ahí pueden ver la versión también en español y francés, ¿no? Si quieren, bueno, si alguien quiere leerlo en francés, lo envidio porque yo no hablo francés. Pero bueno, ahí está las versiones del sitio. Entonces pueden consultar ahí los textos. El día de hoy vamos a trabajar, como dijo María Isabel, en grupos para discutir 5 de los principios. Aclaro, no es una validación de los mismos, esto ya está validado, esto ya está publicado, sino la idea es discutir cómo llevamos estos principios en acciones prácticas, dado el contexto de nuestros países, dado el contexto de nuestras instituciones, dada la experiencia que nosotros tenemos trabajando en el sector salud, en el sector de la gestión de datos, en el sector de la transformación digital en salud. Entonces, vamos a enfocarnos en los grupos de principios de promover el valor de la salud y priorizar la equidad, ya que consideramos que estos dos grupos son un poco más elaboradas las discusiones. Creo que todos estamos muy claros con el tema de protección de datos porque se viene hablando y hablando y hablando y hablando y se ha enfatizado mucho, sobre todo después de la pandemia. Entonces creemos que esa parte está bastante más clara que los otros dos grupos que tienen que ver con el grupo de promover el valor de la salud y priorizar la equidad. Para ello, entonces, vamos a utilizar una herramienta que se llama MindMaster, que es una herramienta que nos sirve para hacer mapas mentales. La idea entonces es que cada uno de mis compañeros facilitadores va a tener un mapa mental
cada uno de ustedes va a ser asignado a un grupo. Vamos a utilizar los breakout rooms, que son sesiones en grupos pequeños dentro de Zoom. Creo que ya todos lo conocemos. Para los que no, pues bueno, ya cuando se abran estos rooms van a poder ustedes accesar al que les corresponda. Y lo que van a ver es el principio al cual fueron asignados. Dentro del principio, ustedes ven que hay ahí un botoncito en donde están los elementos claves que también pueden ustedes leer acá, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a este que es el mío. Entonces ustedes pueden abrir ahí están los elementos claves y una mayor descripción. Entonces lo que vamos a hacer es una lectura rápida de estos elementos claves, entender la contextualización de este principio, y a partir de esto vamos a comenzar a hacer un brainstorming, ¿no? Pensando en cuáles pueden ser estas acciones para promover el intercambio de datos y la interoperabilidad. Perdón, aquí hay un error de traducción. E interoperabilidad, y básicamente lo que permite esta herramienta es ir creando como nodos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Definir una arquitectura de gobernanza de datos incluyendo interoperabilidad. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Entonces la idea es que en la discusión del grupo vayamos haciendo estos aportes. El facilitador va a ir agregando estas ideas, ¿no? Por ejemplo, adopción de estándares HL7, FHIR, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, si necesitamos ir discutiendo aún más, podemos ir desagregando esa misma acción. Inclusión de estándares semánticos como SNOMED, CT. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pues la idea es que con esta lluvia de ideas que hagamos vinculada al principio, nos permitan tener ese feedback que nos ayude a definir las recomendaciones en cuanto a como decía Isabel y Jocelyn, el llamado a la acción, ¿no? La herramienta es bastante práctica. Para los facilitadores creo que ya se familiarizaron con ellos. Es solo de agregar, primero posicionarse sobre el nodo y luego apachar el botón más para ir agregando los nodos. Si yo quiero agregar subnodos, me posiciono en el nodo y también presiono el signo más acá arriba para ir agregando, ¿no? Básicamente es eso. Muy sencilla la metodología. Queremos tener aportes de todos. Creo que eso es lo más importante. Recordarles nada más a los facilitadores que cada uno va a tener que grabar su sesión en el breakout room, dado que la sesión general se está grabando en el salón principal, digamos, pero al dividirse en breakout rooms, se requiere que cada uno grabe esa sesión. Así que nada, eso es un poco la explicación metodológica, y le devuelvo la palabra a Josie y a Isa. Muchísimas gracias, Daniel, por la extraordinaria explicación de lo que vamos a estar haciendo desde los breakout rooms. Y bueno, Luis, si puedes compartir nuevamente la pantalla para dejar saber cómo van a estar organizadas las mesas de discusión, por favor. Gracias. Muy bien. Como comentaba Daniel, vamos a tener 5 mesas de discusión. La primera va a estar facilitada por Mijail Santos, y en esta mesa de discusión vamos a analizar el principio de mejorar los sistemas y servicios de salud.
en la siguiente mesa de discusión, que va a estar facilitada por Daniel, vamos a conversar sobre el principio de promover el intercambio de datos y la interoperabilidad, que desde ya sé que va a ser un tema de muchísimo interés porque tenemos a muchos colegas impulsando este tema en la región. En la siguiente mesa de discusión vamos a conversar sobre facilitar la innovación mediante el uso de los datos de salud, y esta mesa va a estar facilitada por María Isabel. La siguiente, voy a tener el honor de facilitarla yo. Vamos a estar conversando sobre promover los beneficios equitativos de los datos de salud. Y en la quinta mesa de discusión, conversaremos sobre establecer los derechos y la propiedad de los datos. Otro tema de muchísimo interés para muchos de los que estamos aquí. Y esta mesa va a estar siendo facilitada por Paula. Así que bueno, en los 30 minutos siguientes vamos a estar realizando esta actividad, y la idea es que con el apoyo de MindMeister y obviamente sus valiosos aportes, que es lo más enriquecedor de esta discusión, los primeros 20 minutos vamos a ir definiendo esas acciones que ya nos comentó Daniel. Y en los siguientes 10 minutos vamos a prepararnos para regresar a la plenaria. Cada grupo va a nombrar a un representante, quienes al regreso y después del break que vamos a tener, van a compartirnos los aportes de cada mesa de discusión. Así que en este momento le cedo los controles a Luis, quien va a estar asignándonos a cada uno de nuestros grupos, y esto lo va a lograr gracias a la magia de los breakout rooms de Zoom. Gracias, Luis. Un comercial para los facilitadores: no olviden grabar las sesiones de sus mesas de discusión, por favor. Gracias. Número 5, campeona, terminamos a tiempo. ¿Cómo estás, Domingo? Qué bueno verte. Terminamos a tiempo y armamos un cerebrazo. Es gigante, un súper cerebro, así que ya lo van a ver. Buenísimo. Nosotros ya tenemos interoperando todos los datos. Ya. Y nosotros ya logramos la equidad de los sistemas de salud en América Latina también. Bueno, y nuestra mesa variada, porque estaban los distintos sectores, hubo aportes muy interesantes, sobre todo porque atravesaron las distintas tecnologías y con mucha... También todo el mundo se queja de la interoperabilidad, Dani, así que claramente es un eje y de la seguridad a trabajar. Sí, sí. Súper. Bueno, podemos ir poniendo, si ustedes lo ven bien, Jocelyn, la puesta del mapa o... Bueno, no sé, ya estamos todas las mesas de regresos, ¿correcto? Estamos llegando. Ya. Sí, estamos 31, sí. Ya estamos. Buenísimo. Gracias, Luis. Bueno, en agenda tenemos, bueno, muchísimas gracias a todos. Según me comentan mis colegas, tenemos aportes extraordinarios que obviamente van a ser de utilidad para compartirlos con todos ustedes después. La intención es que después del taller vamos a elaborar un documento que vamos a presentarle a Transform Health y a ustedes como nuestros socios y aliados regionales. Así que con la autorización de ustedes vamos a estar también compartiendo algunas apreciaciones. Y bueno, en punto de agenda,
tenemos presentar los resultados de las mesas de discusión, pero quisiera que tomáramos un break. Ya tenemos 1 hora y media conectados, así que nos tomamos un bio break de 5 minutos, por favor. Quisiera rogarles que no se desconecten, porque hemos estado teniendo algunos issues con los links para conectarse a la sesión, entonces no quisiera que si se desconecten, los perdamos de la sala, así que los que quieran permanecer aquí, seguimos aquí conversando, compartiendo ideas, los que no apaguen su cámara, su micrófono y nos vemos en punto, son las 9:27. Regresamos para la plenaria a las 9:32. ¿Les parece? Súper. Perfecto. Estupendo, estupendo. Al tiro. Hola, hola. Hola. Hello. Buenísimo. No se nos fugó nadie, ¿verdad? Estamos No. los 32 que estábamos. Estábamos. Pero que nos pusiste 10 minutos, Jocelyn, y eran 5. Sí, Ah, lo sí. que pasa que nos Una tomamos trampilla. más minutos en la primera parte. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, y aprovecho para felicitarlos porque por su liderazgo hay gente muy valiosa, con amor a la región, participando. Gracias. Recaída. Gracias, Adri. Gracias a vos, Adriana. Adri. Gracias, Muchas gracias. Tenemos unos gracias. homónimos, tenemos dos homónimas, Adriana García del Hospital Británico y vos, Adri. Sí, así es. Saludos, tocaya. Y Domingo, ahí te veo, Mingo Liota. Por Qué suerte, lindo verte. por suerte, la alegría de que tocara en este horario, porque si no estaría atrapado en el hospital, pero... No, Andrea Barbiero se sumó también. Bueno, estamos puros mira, cracks, Andrea. puros cracks de la región. Víctor Medina, Sonia Espinosa, un abrazo, Sonia. Mi amigo y colega Frank Smith, welcome to Latin America. Frank, ¿cómo estás? Always a pleasure, siempre un placer. Gracias. A vos por estar acá con nosotros, acompañando en este taller. Y ahora, Buenísimo. ahora Regresamos. Jocelyn, si lo ves bien, encontramos estas 5 mesas con las que hemos trabajado y que son parte de la rueda de todos los principios. Hablamos al inicio de proteger a las personas, desde lo individual a lo colectivo, con equidad, con participación, y ahora sigue la rueda propia de la mesa de nuestro querido amigo Mijail. Y ahí nos vas a tener que contar la verdad del asunto. ¿Qué piensa Mijail sobre mejorar los sistemas de salud to teamwork? Muchísimas gracias, María Isabel. De hecho, bueno, buenísima la discusión en primer lugar. Muchísimas gracias. Y escogimos por democracia, no tan democracia, a Cristina Aguilar, porque realmente no acabamos de escoger nuestra representante antes de que terminara el grupo, pero ya nos accedió Cristina a presentarnos la discusión, que espero que nos sirva muchísimo. Te paso la palabra, Cristina. Bueno, muchísimas gracias, Mijail. Sí, buen día a todos, algunos ya conocidos, y con el resto, pues un gusto compartir con ustedes esta mañana, y ese no es el grupo que nos tocó. Sí, perdón, es el de mejorar los servicios, mejorar ¿verdad? los Sí. sistemas y servicios de salud. Bueno, lo que íbamos comentando entre las participantes, todas mujeres del grupo, a excepción de Mijail, obviamente, es que dentro de los países de Latinoamérica nos encontramos en diversos puntos de implementación y transformación de la salud hacia un ámbito digital, ¿no?
Entonces, si vemos, por ejemplo, Argentina, Chile están mucho más avanzados en ese aspecto, Ecuador está bastante atrás, en cambio, en ese sentido. Una de las cosas que comentábamos también es que el ámbito normativo es lo que más nos ata de pies y manos hacia esta transformación, ¿no? El tema de no tener una legislación sobre el uso de los datos de salud, sobre el uso de la tecnología en la salud, sobre la transformación de muchos servicios como la consulta, entre otras cosas, hacia ámbitos telemáticos, realmente nos frena bastante en ese sentido. Otro tema que veíamos es que existe voluntad política hacia esta transformación, pero que realmente en muchos casos no hay un camino ya definido hacia esta transformación, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, les comento, vamos como que tomando los mejores pasos, mejores prácticas de países que se encuentran delante nuestro, pero todavía no encontramos esa ruta personal. Otro tema que comentábamos es que el ámbito cultural hacia la tecnología, hacia el uso de la tecnología en diversos servicios, mucho más en el tema de salud, es bastante pobre, ¿no? Empezando desde el paciente, empezando desde el usuario. A veces uno tiene que llenar un grupo de datos para ingresar o acceder a algún servicio y realmente no se toma el tiempo o no le da la importancia de hacerlo de una manera en la que quede uniforme y pueda ser interoperable en otros aspectos, ¿no? Si no lo hace el paciente, mucho más complejo va a ser que nuestros sistemas puedan alcanzar esa madurez. Sí, hablábamos también de la digitalización de los sistemas de salud, a lo cual Mijael dijo así como que, ¿a qué puntualmente te refieres? Y bueno, pues la situación en Latinoamérica es que en muchos casos no tenemos una historia clínica electrónica unificada, no tenemos una interoperabilidad de los sistemas. Y esa es una barrera bastante grande hacia el buen uso de la data que se pueda generar, ¿no? También habíamos visto que sin esta data no podemos generar una investigación, por ejemplo, investigaciones de patologías, etcétera, que se enfoquen en nuestro contexto, ¿no? Muchas veces debemos tomar la data de países europeos, de Norteamérica, en general, que tienen mucho mejor organizada esa data, pero al momento de aplicar los resultados de esas investigaciones en nuestro contexto, pues quedan completamente por fuera, ¿no? Porque simplemente no están siendo datos latinoamericanos, datos ecuatorianos en nuestro caso. Sí, es importante también saber quién está a cargo de los datos. Otra barrera grande que encontramos son los intereses de las partes, y no es que sean intereses ilegítimos ni nada por el estilo, pero a veces el sector privado no está tan de acuerdo con la interoperabilidad, por ejemplo, de los servicios, y hay barreras que ir rompiendo por un fin común mucho más grande, ¿no? También veíamos que la fragmentación de datos no nos permite mantener modelos colaborativos y que esta falta de datos es mucho más grande en sectores vulnerables de Latinoamérica, y esto pues no nos permite tener un plan de acción definido sobre todo para hacer más equitativos los servicios de salud en la región. Eso es un poco lo que habíamos visto. Habíamos visto también que tenemos modelos bastante diferentes de salud en nuestros diversos países. No tenemos un modelo latinoamericano de salud digital, sino que cada uno como que va generando su mejor experiencia al respecto, y esto también puede llegar a ser un poco complejo, ¿no? Al momento de actuar como región. Eso básicamente creo que resumiendo las opiniones de los participantes de nuestro grupo. No sé si tal vez se me escape algo, Mijail. No, excelente trabajo, por al menos lo que yo también capturé, pero muchas gracias, Cristina, y gracias a todos de nuevo. Bueno, Mijail, Cristina, en nombre de todo el equipo, un excelente resumen de lo que parece ser, vamos a encontrar temas comunes en las otras mesas. O sea que el diagnóstico por lo menos nos tranquiliza desde el punto de vista de todo lo que en común hay por hacer. Para la mesa 2, que también forma parte de estos principios, que tiene que ver con promover el cambio de datos, el intercambio de datos y la interoperabilidad, ¿no? Y acá entramos con el punto dolens, digamos, el punto de dolor profundo, donde el grupo de Daniel Otsoy nos va a contar a través del colaborador quién del grupo va a querer tomar la voz,
para explicarnos esta cuestión que tiene que ver con lograr esta ansiada calidad, pasando la protección a las personas, pero vamos a buscar la calidad dentro de los sistemas para la cobertura universal. Daniel. Gracias, Isa. Nuestra embajadora es Adriana García, así que over to you. Bueno, hola a todos. Yo sé que la interoperabilidad y el intercambio de datos es de lo más esperado, y hablábamos nosotros de que tenemos que lograr promover un liderazgo nacional para poder llevar esta agenda digital que se requiere, ¿no? Entre los diferentes participantes. Entonces, déjenme un poquito, y para ese liderazgo, por supuesto, lo que se requiere es que hay que promover alianzas entre los sectores público, privado y la sociedad civil, para poder lograr que esta agenda de salud digital pues cuente con toda la infraestructura de nube y los recursos y la infraestructura de interoperabilidad que se requiere, ¿no? Y también hay que promover la personalización de la medicina con una regulación sobre los modelos de negocio. Se han puesto como trend topic lo que es HL7, por ejemplo, pero es más allá, hay más estándares, ¿no? Que no se hablan, entonces también es importante para fortalecer los procesos de adopción de los estándares de interoperabilidad, ¿no? Además, se requiere que, además de tener líderes que promuevan esto, debe haber una estrategia para influenciar en la toma de decisiones respecto al intercambio e interoperabilidad, así como algunos países que ya han avanzado en temas de interoperabilidad, como Argentina, como Chile, como algunos otros. También vemos que no es no solamente sentar las bases de estándares, ¿no? Sino también es importante todo el tema de adopción, porque luego es muy lento esta adopción a nivel nacional, regional y global, ¿no? También es importante promover la conectividad universal para garantizar la equidad, entonces, y también que haya más alfabetización a los diferentes actores, ¿no? De todo el tema de intercambio y de estandarización, mejorar que la formación de los profesionales de la salud con las competencias y capacidades de entendimiento de por qué es importante, ¿no? Incluso a todos los actores. También hay que fortalecer la gobernanza y el liderazgo entre las instituciones para que haya esa capacidad de trabajo colaborativo entre ellas, ¿no? Y entre los diferentes involucrados. Hay que fomentar el networking y comunidades de práctica, ¿no? También veíamos que mucho se habla del tema de estándares y de intercambio, pero hay que incentivar a estos tomadores de decisiones con elaborando un análisis de costo-beneficios, costo-efectividad. Sabemos todos que hay ahorros, pero como que no es muy claro de repente, y pensamos también por ahí, eso podría incentivar esta adopción de estándares a nivel gobiernos federales o los gobiernos de nuestros países. Y garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos y programas relacionados a la salud digital, porque varios de estos países, pues con el cambio de gobierno, cambian prioridades, cambian presupuestos, cambian cambia todo a veces, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que empujar o impulsar más la importancia de continuidad de estos proyectos, ¿no? Y armonizar las iniciativas nacionales, regionales y globales. Creo también que ayudaría mucho que hubiera, me gustó el nombre de este taller, ¿no? Taller latinoamericano de gobernanza de datos. O sea, sí necesita, o sea, así como faltan estos líderes nacionales, ayudaría a estos líderes regionales, ¿no? Para empujar o impulsar en los diferentes momentos de los países estos proyectos. Pues yo creo que con eso sería todo, y al final, como verán, la tecnología, todos concluimos que puede ser bondadosa, ¿no? Puede resolver todo si se tomaran las medidas que aplican con respecto a cómo hacer este intercambio de datos e interoperabilidad. Bueno, excelente, Adri, y bueno, Daniel, el equipo y el trabajo de todos ustedes. Sí, la adopción, esto que vos estás hablando es esta parte de este segmento de haber analizado y conformado los principios, cómo hacemos para adoptar esto de la teoría y llevarlo a la práctica. Vos hiciste un resumen de grupo muy interesante, Adriana, que es cómo interactúan los sectores públicos y privados, que no es esta ficción solo del Estado, si bien el comunicador, digamos,
desde el rol subsidiario y de aportar en las políticas públicas del Estado, pero que hay un fuerte llamado a todos los actores de la sociedad civil, público y privada, para la adopción. Por eso el uso de datos es una condición necesaria. Y un uso de datos en salud, como vos explicabas muy bien, en su adopción específica, es la meta para llegar a la cobertura universal de salud. Y ahora nos toca la mesa, que tuve la suerte de conducir con gente valiosísima, y que lo propio de la mesa que integramos este grupo es promover los beneficios, digamos, de lo que facilitar, digamos, la innovación mediante el uso de datos. ¿Qué es innovación? Se habló de todo, se habló de todo, y ahora yo les voy a pedir en nombre, las chicas estuvieron, Amado fue el bendito entre todas las mujeres, pero estuvieron las chicas con aportes súper incisivos y tremendos, muy enriquecedores, y se generó este mapa interesante. Amado, las chicas te damos la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buen día, buena tarde a todos, a todas. Pues básicamente lo que se hizo fue desde analizar el significado etimológico de la palabra innovación hasta cubrir los aspectos puntuales de cómo esto se ve reflejado en la atención del día a día médico-paciente. Entonces, lo que veíamos es, bueno, al final del día lo que la innovación busca es nuevas formas para mejorar procesos, para mejorar prácticas, mejorar resultados, y que pues la tecnología termina siendo una herramienta con la cual efectivamente estos objetivos se pueden lograr. Entonces, lo que veíamos es, pues, efectivamente, como ya decía Adriana, todos estos conceptos de inclusión tecnológica, inclusión metodológica, inclusión reglamentaria que se requieren para poder llevar a cabo un proceso de innovación en el registro, uso y aplicación de los datos en salud para la toma de decisiones, tanto, decíamos nosotros, a nivel clínico, a nivel institucional y a nivel regional, de tal manera que efectivamente pues podamos hablar de que este nuevo paradigma que nos plantea la salud digital sea una realidad en Latinoamérica. Entonces, se comentaba que pues ya hoy en día varias instituciones, el BID, la PAHO, los mismos organismos económicos tienen ya algunas propuestas de indicadores que a su nivel se pueden utilizar de manera general, y que, bueno, en lo que más o menos interoperabilidad, por lo menos se puede pensar en ir estableciendo esos repositorios de información que nos pueden ayudar al mejor uso de los mismos para estos modelos de innovación en el cuidado al paciente, en el financiamiento de nuestros sistemas de salud, en el funcionamiento de nuestras políticas públicas y en la integración regional que todos estamos buscando. Maravilloso, Manu. Uy, perdón, te interrumpí, disculpas. Gracias. Entonces, básicamente, pues también algunas de las conclusiones de las compañeras que me hicieron favor de acompañarnos en la mesa eran que, pues claro, hay una variación, digamos, en los niveles de definición de este marco legal que se requiere para que esta innovación sea una realidad. Es decir, hay una variación en términos de cómo financiarla, de cómo aprovecharla, de cómo... Ahora, Manu, le vamos a dar esa bolsa pesada al último grupo. Así que no les vamos a contar el final de la película porque supuestamente el marco regulatorio lo van a contar Paula Coan con su mesa. Yo quiero agradecer muchísimo, Amado, a vos,
a Mariushi, a Noelia y a Adriana García, porque este mapa se hizo con ustedes, pura y exclusivamente con ustedes. Amado, gracias por expresarlo tan bien y concisamente. Y vamos a pasar a la mesa de Jocelyn, sobre la promoción de beneficios equitativos de datos en salud. Gracias, Jocelyn. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Sisa. Y de verdad que después de ver esos extraordinarios mapas, y el nuestro no es que haya sido una conversación menos amplia, al contrario, creo que nos enfocamos tanto en los temas y bueno, sobre todo porque promover beneficios equitativos de datos de salud en una región con tanta diversidad, ¿no? No solo demográfica, sino que también, como lo decía María, con tanta diversidad epidemiológica es complejo. Nuestra representante es Nusli Doño, quien nos va a hacer el resumen de la discusión en la mesa número 4. Gracias, Jocelyn. Y gracias a todas las compañeras que participaron conmigo en esta discusión tan interesante. Aprende uno muchísimo. Nosotros platicamos alrededor del principio de promover beneficios equitativos de datos de salud. Viniendo de que estamos en una región en Latinoamérica en donde las inequidades y las desigualdades se manifiestan en muchas maneras, creo que es un principio muy, muy, muy importante. Entonces, la discusión con el grupo giró alrededor de la diversidad lingüística, de cómo diversos países de Latinoamérica nos enfrentamos a aquellas poblaciones con tantos idiomas, por ejemplo, en Guatemala 23, en otro país 40, y esto también dificulta la obtención y utilización de los datos, pero que esto tiene que estos beneficios de la equidad tiene que buscar la manera de llegar a más personas y de la accesibilidad del lenguaje. La importancia de utilizar datos a favor de los grupos poblacionales, tomando en cuenta niños, mujeres, adultos mayores o algunas otras poblaciones, que sea como datos de ellos para ellos también. Mitigar el sesgo, en la parte de mitigar el sesgo de datos, que hablaban mucho de la importancia de que los países en Latinoamérica tenemos distintos niveles de madurez alrededor de las tecnologías. Y entonces como que promover esto también es importante. Hablamos del tema del ciclo de la información, de cómo utilizar la información desde que se obtiene hasta que se utiliza, que a veces no se cumplen todos los pasos, y aquí viene algo muy importante como trabajar a favor de la no discriminación, ¿verdad? Porque logramos a veces obtener muchos datos, pero no los utilizamos, y especialmente para política pública a favor de las poblaciones vulnerables. Ya hablamos de niñez u otras poblaciones excluidas históricamente, ¿no? También hablamos de la importancia de generar bases de datos colaborativas, y aquí hablaban de temas de algoritmos y de inteligencia artificial, y que esto debería de considerar que existen poblaciones con diversas características demográficas y epidemiológicas, y eso pues también lo vuelve un poco más difícil, o es un reto, digamos, a considerar. También se habló de priorizar datos de pacientes con algoritmos no convencionales, que es cuando hay pacientes con algunas anormalidades o situaciones distintas en sus exámenes de diagnóstico, por ejemplo. Se habló de anonimizar los datos, digamos, poder utilizar los datos que van a ser útiles, ¿verdad? Y hacer esa como también unión entre lo que el sector privado puede ofrecer a los pacientes y en el sector público, como poder hacer esas colaboraciones. Y que esas colaboraciones se realizan en un marco, ¿verdad?, de responsabilidad entre estos sectores. Dime tú, Jocelyn, si deja algo por fuera, con mucho gusto nos puedes aportar también. No, extraordinario, Nusli, muchísimas gracias. Fuimos un grupo muy diverso.
Nusli, por ejemplo, trabaja para UNICEF, precisamente con grupos vulnerables. Tuvimos a María que trabaja con temas de inteligencia artificial, Jessie que trabaja precisamente en un programa en el altiplano guatemalteco. Así que bueno, fue un grupo Esther que está en Perú también, que tiene experiencia desde el sector salud trabajando con grupos vulnerables, así que fue un grupo extraordinario. Gracias a todos por sus aportes. Han sido una audiencia extraordinaria y la verdad que cada vez que organizamos uno de estos eventos salimos con muchas más energías y más ganas para seguir construyendo muchas más iniciativas como las que estamos llevando a cabo desde Recaínsa, con el apoyo de Transform Health y sobre todo con el apoyo de todos ustedes. Así que paso contigo, María Isabel, para conocer a los aportes de la mesa número 5. Bueno, los aportes de la mesa número 5 de la querida amiga y colega Paula Coan y su equipo les toca establecer los derechos y la propiedad de los datos, un tema importante también que se suma y del que siempre nos quejamos. ¿Qué pasa que no hay marco regulatorio? ¿Qué necesitamos más normativa? Paula, la cancha es tuya. Bueno, primero darles el carnet de crack a todos los presentes porque fue genial, no solo mi grupo, por lo que veo. Nosotros pensamos en los principios de Transform Health, en cómo podían reforzar los modelos de gobernanza y la regulación. Y en base a eso armamos un brainstorming fenomenal en donde pensamos no solamente en la diversidad que teníamos, de dónde veníamos, quiénes éramos, cómo pensábamos, sino en la transdisciplina, que fue la base de la creación de todo esto. Y el crack doctor Domingo Liotta es el que va a presentar el trabajo nuestro. Bueno, muchas gracias. Para resumir un poco, realmente el tema que siempre nos preocupa es quién es el dueño de los datos, ¿no? Porque justamente es algo que el dato le pertenece al sector público, al sector privado, y muchas veces el paciente ni sabe que él es dueño también de sus datos. Así que es un tema que toca múltiples, digamos, niveles, por decirlo. O sea, acá con mi colega de Uruguay, realmente creemos que el consentimiento informado y el set mínimo de datos tiene que venir desde el punto de vista del efector, la parte decretado, digamos, como realmente de arriba hacia abajo, por decirlo. Pero así todo hay que llegar a ese punto, ¿no? Lo que le contaba era que una buena medida es para evitar, digamos, rispideces o que es llevarlo al ámbito, digamos, académico, que siempre es un punto neutral, ¿no es cierto? Pero con todos los actores, que esto puede ser lo más complicado, ¿no? Yo les comenté la experiencia, digamos, que tuvo mi padre. Él hizo un sistema nacional integrado de salud en Argentina en la época analógica, porque fue allá por el 71, pero ¿qué fue lo que tuvo esa mesa de trabajo? Todos los actores políticos, todos los actores técnicos, y en un ambiente de respeto y consenso, lo que nosotros hacemos muchos ateneos anatomoclínicos para llegar a la solución y no, digamos, que cada uno muestre su banderilla. Así que eso creo que es un punto muy importante, ser asesores técnicos, digamos, y llevar a una cancha más neutral. Y el otro tema que yo sí creo que puede tener un protagonismo la misma institución pública, porque nosotros nos ponemos la camiseta por nuestros pacientes, es
explicarles, dar talleres, dar enseñanzas. Todos los hospitales públicos siempre tienen un área de investigación y docencia, y yo creo que es el propio dueño de los datos el que se tiene que enterar y tiene que entender por qué le estamos pidiendo los datos, y un poco también que él debe hacerse responsable de sus datos, porque si no es como que está tironeado, la persona que no sabe va tironeado para un lado, para el otro lado, y yo creo que él tiene que haber como más educación hacia la comunidad, que son lo que nosotros del hospital público queremos más proteger. Así que eso es muy resumido, y obviamente les agradezco la posibilidad de haber interactuado con un grupo tan lindo. Qué linda presentación, Paula, Domingo y equipo. Ya estamos llegando al final y bueno, creo que levanto esto de la transdisciplina. Incorporar tecnologías nos embarga en el pensamiento complejo, ¿no? Los métodos cuantitativos y una tecnología al servicio de la persona, y hay una amabilidad muy grande en los principios de Transform Health para poder llevarlo a cabo desde la teoría a las prácticas. Jocelyn y Daniel, el cierre de ustedes, y gracias a todos por la asistencia. Jocelyn. Muchísimas gracias, Isa. Y bueno, tenemos el honor de contar entre la audiencia con el señor Frank Smith. Frank Smith es el Deputy Director y líder de campaña en Transform Health, y quisiera invitarlo a que en los próximos 2 minutos abra su micrófono y sea él quien haga el call of action para la región de Latinoamérica y el Caribe. Frank. Muchas gracias, Jocelyn, y muchas gracias a todos. Fue un aporte fenomenal y unas discusiones muy, muy enriqueciendo y muy profundas. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros con socios de la región, con Ricainsa, con muchos otros, para llevar adelante este trabajo, es tratar de empujar a los gobiernos que se van a la Asamblea World Health Assembly, la Asamblea Global de Salud, en mayo, para que adopten una resolución que autoriza al OMS desarrollar un marco global sobre la regulación de datos. ¿Por qué pensamos que esa táctica es la mejor? Porque si dejamos a cada país establecer sus marcos legislativos, vamos a tener un caos al nivel local. Cada país, cada región desarrollando su propio marco legal, regulatorio, y va a ser muy, muy complicado por la transferencia de datos de un lugar al otro, por estándares comunes y todo eso. Entonces, empezando con un marco global de la OMS que podría ser adoptado a nivel nacional, nos da por lo menos la autoridad y el apoyo a este nivel para integrar eso a nivel nacional. Y lo que estamos haciendo también, hay 2 partes de ese trabajo. Uno es la parte técnica y legal. La otra es la parte política y de sensibilización. Tenemos que establecer un nuevo contrato social entre el individuo y las instituciones y los organismos en relación al manejo, al uso de los datos, porque no somos sangre y hueso. En una era digital somos puntos en la mapa digital, somos data, y eso tenemos que reconocer que es una parte fundamental del ser humano en la época digital. Entonces tenemos que establecer digamos, una discusión a
nivel social sobre este tema e implicar a muchos más sectores del sector civil y popular en este debate, para dar la credibilidad al lado técnico y, digamos, político, avanzar con esta agenda. Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo, nada más para agradecerles su tiempo, su compromiso y, bueno, seguimos juntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Frank, y gracias por acompañarnos también. Y bueno, llegamos casi al cierre del taller y quiero invitar a Daniel a que haga las conclusiones del evento y que dé las palabras de cierre. Por favor, no se desconecten, que al final queremos tomar una foto para que queden nuestras memorias. Y feliz Día de las Madres a todas las que conmemoramos ese día hoy, 10 de mayo. Bueno, me uno primero en lugar a las felicitaciones. Sé que algunos celebraron el fin de semana, hoy se celebra en Guatemala y otros países, creo que México. Así que felicidades. No les tomo mucho más tiempo de agenda, solamente agradecer en nombre de Recainsa, en nombre de Transform Health, todo el tiempo que han dedicado. Creo que ha sido, bueno, ya lo dijeron mis colegas, ha sido una discusión extraordinaria. Creo que las conclusiones están a la vista, hay líneas claras, pudimos ver que hubieron distintos puntos de convergencia en cada uno de los principios y esto nos lleva a pensar que podemos ir pensando en acciones concretas que podemos ir promoviendo desde el nivel regional, desde el nivel subregional, desde el nivel nacional, en aquellos países federales como el caso de México, caso de Argentina, Brasil, también en los niveles provinciales o estatales, ¿no? Al final, me encantó la frase de Frank, somos datos todos, estamos en la era de los datos y tenemos que crear esa conciencia del uso de los datos, encontrando el equilibrio, ¿no? Entre datos abiertos, pero también datos seguros, ¿no? Así que nada, creo que este es un primer paso. Esta es la primera de 4 mesas redondas que vamos a tener de discusión, así que estén atentos a las siguientes convocatorias porque vamos a seguir discutiendo sobre otros aspectos también súper importantes como es la inversión o la priorización de las inversiones en el tema de transformación digital, aspectos que tienen que ver con cómo integramos, cómo incluimos aquellos sectores, aquellos grupos que están más postergados, ¿no? Y hacemos que el acceso universal sea una realidad, ¿no? Así que nada, solamente agradecer. Como dijo Jocelyn, pronto estaremos haciéndoles llegar un resumen con toda esta riqueza de aportes. Lamentamos también algunos que tuvieron inconvenientes con la conexión. Creo que hubiera sido un grupo más grande, pero al final esto es parte de los retos también de la virtualidad, ¿no? A veces hay algo que siempre puede fallar en el entorno virtual también. Así que nada, un feliz día y bueno, pasamos a la foto, así que los invitaríamos a encender sus cámaras un momento, ponerse coquetos y coquetas en lo que tomamos el screenshot para el recuerdo. Así que vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a tomar otra. Un momentito. No sea que se nos vele el rollo. Otra vez. ¿Listos? 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y que tengan un feliz resto del día. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, un placer. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, Adri. Gracias. Gracias, Frank. Thanks, Frank. Thanks. Bye. Adiós, adiós.